Benvinguts a Iglesia Tarragona, Barrio del Port, en esta mañana, con este título que dice Vence al mal. El texto que tenemos en esta mañana dice, voy a hacer un poquito de tono fuerte de voz en las palabras que me parecen clave. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres, amados. Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones de encendido amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Bueno, en esta mañana tenemos una empresa difícil, pero vamos a ver ahí. Si nos fijamos y vemos un poquito el texto en casa, veremos que tenemos 4 imperativos negativos, pero que a su vez hay 4 imperativos positivos. Nunca os fiéis de una religión en la cual la gente dice solamente no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, porque no lo dice la palabra. La palabra habla en términos de prohibición, pero no se queda en la prohibición, sino que entonces nos da cosas que hacer positivas, ¿verdad? Y ahí vamos en esta mañana. Así que nos dice en el versículo 14, no maldigan, sino, luego nos dirá, bendigan. Nos dice, no paguen a nadie mal por mal. Y luego nos dirá, sino hacer lo correcto y vivir en paz. No tomen venganza. Es decir, está claro que la parte primera nos está prohibiendo. No es aquello de si te viene bien, si te apetece, según... No, no es eso, ¿eh? Eso es como la multa que me han metido. O sí, punto. ¿Para qué meten las multas? Está muy bien, porque cuando baje las bajadas tendré en cuenta de que el freno lo tengo que poner. Así que todo está correcto, ¿verdad? Hay que dar gracias por la multa. Señor, te doy gracias por la multa. Bueno. No tomen venganza, sino déjalo en las manos de Dios. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Vale. Eso lo tendremos en portadores porque esto va así rápido y casi que no se puede. Pero ahí está la palabra, ¿verdad? Y si la palabra nos dice que podemos hacer, imperativo, la palabra imperativo quiere decir, por tanto, que es algo que sí tenemos que hacer, ¿verdad? No es opcional, no es el sí condicional, si quieres, no, es sí. No maldigan, no paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, no te dejes vencer por el mal. Vale, muy bien. Vamos a ver, aquí tenemos a un señor que está en el cuadrilátero, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos en ese cuadrilátero y vamos a ver un poquito las historias que en esta mañana rápidamente os quiero hablar. Alguna es una historia y las tendréis que buscar porque no me va a dar tiempo a explicároslas, pero una es la historia de David y Saúl. Sabemos que el profeta Samuel ungió a David y le dijo, serás rey, pero eso pasaron años y años y años, 40 años. ¿Y qué pasó? Que resulta que David fue a la cueva a hacer sus necesidades y ya que no sabéis quién estaba dentro de la cueva. Saúl, su mayor enemigo, aquel que quería quitarle la vida. ¿Qué pasó ahí? David lo tenía a tiro, como a por él, ¿cierto? Esto es lo que hubiéramos dicho, esto es lo que nos dice la sociedad, a por él. Pero ahí David tiene como una conciencia, ¿verdad? Es importante la conciencia, tenemos una conciencia, en esta conciencia tiene que estar educada en la palabra de Dios, si no la conciencia puede ser como un chicle, ¿verdad? Pero él tenía conciencia de que no podía, en un sentido, no podía tocar al ungido de Dios. Por tanto, él
que lo tenía a tiro, todos los soldados le dijeron, mátalo, el Señor te lo entrega. ¿Y él qué hizo? No lo mató, y digo, ni lo matéis. Y entonces le cortó un trocito de ropa, ¿verdad? Y cuando ya se despertó, entonces le gritó, Saúl, mira que tengo aquí, te he tenido a tiro, pero no te he tocado. ¿Qué reacción hizo eso? Vamos a verla aquí. David, aquí me he saltado una cosa. Tendré que ir después, ¿vale? Voy con un orden no tocado, pero bueno, ahí quería poneros primero, a ver cómo lo hago esto, la expresión esa de la ira, ¿verdad? Os contaré otra historia, pero primero voy a terminar con la primera y luego veremos el texto. El texto, por tanto, dice en pocas palabras, Saúl le dice, tú has actuado mucho mejor que yo. El Señor ciertamente te ha puesto mi vida y nadie hubiera tenido remordimientos de matarme. Por tanto, yo digo que el Señor te va a dar el reino. Es decir, la misma persona que durante 40 años le persigue, reconoce que su acción es algo que es impensable. Y eso provoca en él que se pone a llorar como un niño y le dice, eres mejor que yo. De eso estamos hablando en esta mañana. No sé si me explico muy bien. Pero esto es la expresión que tenemos todos nosotros. Y en un sentido, contada una vez la historia del rey David, que no mata a su enemigo, voy a contaros el mismo rey David, ¿verdad? Que en el versículo, si los queréis buscar, Primera de Samuel, capítulo 24 y 25. No lo busquéis ahora porque lo tenéis que leer en casa. Si os interesan las historias, tendréis que leerlas en casa, porque yo no voy a hacer, ¿cómo es eso? Spoilers, sino que nos tenemos que animar a leer las historias en casa. Por tanto, la primera historia que os he contado es Primera de Samuel, capítulo 24. Pero el mismo David, eso es lo que quiero hablaros en esta mañana, la misma persona que es capaz de controlarse, ¿verdad?, de dominarse, cuando tanta ira debía haber acumulado, resulta que después pasa un incidente que pierde todos los papeles. Vamos a ir un momentito por la historia de Primera de Samuel, capítulo 25. Resulta que David sabemos que era pastor de ovejas, ¿no? Por tanto, trasquilaban las ovejas. Bueno, si, por ejemplo, para ponerlo en la historia que me podáis entender, si el pastor y yo ayudamos a Mauricio en Chile, yo no tengo a nadie en Chile, pero si yo voy a Chile, yo sé que allí voy a ser bien recibida porque nos aman, porque tratamos muy bien a Mauricio, ¿cierto? Pues eso es lo que pasa ahí. El rey David había tratado muy bien a un matrimonio que se llaman Nabal y Abigail. Pero resulta que entonces David les dice a sus criados, id y presentar un saludo. Y cuando van a saludar a aquellas personas que le habían ayudado, Nabal dice, ¿y quién es este? Yo ni lo conozco, debe ser un esclavo que se ha salido de su amo. Es decir, el tono despectivo, ¿entiendes? Es decir, agrede totalmente a David. ¿Qué provoca cuando vuelve el criado? ¿Qué provoca? David dice, me lo voy a cargar. Aquí tenemos en el punto. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos los hombres. Yendo para allá, este es el pensamiento que tenemos en la cabeza, ¿verdad? El pensamiento de David. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este hombre, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. ¿Vemos la cuestión? ¿Vemos lo que nos crea ira cuando pensamos que hemos hecho algo de balde? Decimos que lo hacemos por el Señor, pero no lo hacemos por el Señor, porque cuando nos genera tanta agresividad, vemos que esperamos respuesta, y también es lógico, somos humanos, esperamos respuesta de las personas a quien ayudamos, ¿verdad? Pero entonces él está, bueno,
Pero ahí pues tenemos la historia que la tendréis que ver en vuestra casa, como está una gran mujer que se llama Abigail, que con sabiduría, destreza y sobre todo temor de Dios, prepara 200 panes, cocina, se esfuerza y sale al tiro, que dicen los chilenos, salen al tiro como una escopeta para ponerse delante de todos aquellos hombres que iban con espada ¿a qué? A cargarse a todo el mundo. Veamos cómo se tratan las cosas. La mujer esta, que no era culpable de nada, se postra y dice, aquí tienes, yo soy la culpable, escúchame. Y entonces, cuando estamos tan airados, tan ofuscados, ¿verdad?, con lo que me ha hecho, entonces esta mujer es capaz de cambiarle la perspectiva y decirle, si tú, que eres el ungido de Dios, el que Dios habla y gana las batallas por ti, si tú no te refrenas, caerá sangre inocente en tus manos, harás fatal, tú estropearás todo lo que has hecho. Es tal que el mismo David se da cuenta y le dice, bendita tú, que me has librado de qué? De vengarme. Este es el tema en esta mañana. Estamos hablando de venganza y de a por ellos. Esta es la expresión popular. Esto es lo que se dice. Algunas veces se dice en el fútbol, pero algunas veces se dice a mala leche, a por ellos. Es decir, vamos a machacarlos, ¿verdad? Algunas veces, yo no sé si es peor o... Bueno, vamos adelante. Por tanto, el principio de vencer el mal con el bien. Vamos a ver que la palabra vencer significa dominar y derrotar. Por tanto, eso no es algo que tú haces así, eso es algo que te preparas todo, mentalmente y físicamente. Estamos hablando de mentalmente, la mente es clave para eso. Si tú tienes un pensamiento negativo del otro, te va a salir toda la furia del mundo. Vale, vamos a ver. Lo primero que quiero deciros en esta mañana es que algunas veces lo que hacemos es que identificamos el mal con la persona. Y entonces yo pienso que si te elimino como persona, estoy eliminando el mal. Pero eso no es así. En realidad, cuando elimino la persona, entonces me convierto en un peón de la fuerza del mal y yo ejecuto algo que no debería hacer. Primer punto a tener en cuenta. Por tanto, cuidado con unir el mal con la persona. Segundo punto que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué pasa? Que el mal, ya lo vimos con el COVID, el mal se propaga, los virus se propagan. Terrible, ¿qué hay que hacer? Poner protección. Si tú cargas, haces el bien, actúas con amor, tú proteges y la maldad se queda en ti, ¿verdad? Tú la frenas. Por otra parte, es posible que el malhechor, haciendo una obra, como hemos dicho, la de David con Saúl, es posible que el malhechor piense, se dé cuenta que lo que está haciendo es incorrecto. Y entonces estamos ayudando a cambiar una mala actitud de una persona que está ofuscada en el mal. ¿Me he explicado? Por tanto, hay muchos textos en la Biblia, por ejemplo, el texto importante dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia, ¿sabemos ese texto? Sí. Pero nosotros ese texto este texto lo hemos roto de la Biblia. Y entonces a veces pues estamos tiempo y tiempo y tiempo. ¿Y qué estamos haciendo cuando permitimos que el mal, la situación cuando está tensa, dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, quiere decir que el mal ya se ha propagado, el virus ya se ha extendido, el mal ya está haciendo lo que no debería hacer si nosotros lo frenamos, ¿verdad?,
que para algo tenemos el Espíritu y la ayuda del Señor, ¿vale? Por tanto, si vives una situación tensa en tu familia, en tu matrimonio, quiere decir que tú has permitido que el mal se escampe. Y tendrás que hacer una cosa, tendrás que reconducir con el Señor la cuestión. Vamos al punto siguiente. Por tanto, tenemos el texto que os he dicho antes, ¿verdad? Es decir, Saúl reconoce que David le había devuelto bien por mal, ¿verdad? 1 Samuel 24, 17. La pregunta en esta mañana es, ¿somos personas que aplicamos este principio? Muy bien. ¿Quién encuentra la posibilidad de vengarse y no lo hace? Por tanto, dice, has de actuar. Por eso, en el texto que tenemos, en el primero dice, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Bueno, esto puede tener podemos interpretarlo de muchas maneras, pero estas ascuas de fuego no quiere decir que la cuestión sea la de herir a aquella persona y como aquello que dicen del karma. No, nosotros no creemos en el karma, ¿verdad? Es decir, es verdad que algunas veces el mal que haces te volverá como un boomerang, ciertamente. El boomerang, recordamos aquello que haces, ¡pum!, cuidado, al final te vuelve a ti. Pero cuidado, que vamos a ver que Jesús, ida para allá, lo ha frenado él. Es decir, vamos a ver eso, ¿verdad? Por tanto, actuar con bondad hacia tus enemigos puede resultar ser algo doloroso. En un sentido, aquí tenemos, ¿habéis visto la película de Los Miserables? Víctor Hugo, una película para ver, ¿eh? Es un peliculón. Una película para ver y aprender. Si no la habéis visto, mirarla. ¿Qué pasa ahí? Evidentemente, ahí vemos que el personaje principal, el Valjean, le han metido en la cárcel por robar, era como un crío, y le han metido en la cárcel por robar un mendrugo de pan. Pero en la cárcel se pasa 15 años. Cuando sale, él, en vez de vengarse, ¿qué hace? Perdona. Pero ahí hay una persona que no lo puede tolerar y va a por él, pisándole los talones, que esto es el Javert, porque este Javert se siente con un desprecio justificado. Él ha estado en la cárcel, él ha sido malo, él ha hecho esto, por tanto, tiene que pagar. ¿Me explico? Por tanto, la Biblia dice que tenemos que obrar el bien, muy bien. Por tanto, cuando hay estos sentimientos, cuando actuamos con bondad, realmente, es decir, solamente podemos actuar con bondad y desubicar a la persona que está en este círculo de maldad. No hay otra manera. No hay otra manera, no hay otra opción. Solamente el amor puede hacer eso. Solamente el amor tiene el poder para deshacer la venganza, la ira y la injusticia, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, entonces, aquí tenemos textos bíblicos. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Por tanto, si estás en una situación que estás sufriendo, esto es la voluntad de Dios, es preferible sufrir. Asegúrense de que nadie paga mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos, ¿vale? Aquí tampoco excluye a nadie, a todos. Vamos a ver un poquito la práctica del vencer al mal. Bueno, podríamos decir que en un sentido, lo primero, no evites la persona. Si vamos a la historia que no podemos terminar de contar, aquella mujer no evitó, no dijo, es que mi marido es un loco, yo me voy a quedar en casa y ya se apañará. No, ella toma el lugar y actúa, y no actúa con frialdad, actúa con humildad, ¿verdad?, con decisión, llevando presentes, cargando la culpa. ¿Vemos un poquito cómo se hacen las cosas? ¿Sí? En un sentido, en un matrimonio podremos decir también que ¿cuántas parejas viven en el mismo domicilio durante muchos años? Siendo un infierno un domicilio.
todo esto, ¿verdad?, desconecta. Tú puedes estar en el mismo techo, pero si tú te desconectas de las personas que están dentro del domicilio, tú estás generando malformaciones que a la larga saldrán. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? No podemos hacer eso, no podemos estar generando este mal rollo. Enfermaremos nosotros y haremos enfermar a los demás. Tenemos que reconducir. Por tanto, no es suficiente pasar página. Algunos dicen, bueno, pues no contestaré. O, por ejemplo, algo muy típico del matrimonio, o al menos era mi caso, ¿no? Pues voy a demostrar que, por alguna manera, que estoy enfadada, para que luego mi marido me pregunte, ¿qué te pasa? Ya te veo que estás mal, venga, dime, ¿qué te pasa? Y entonces, ¡guau!, le lanzo ahí todas las escopetas que pueda, o no, ¿verdad? Es decir, estamos esperando a que nos den la oportunidad para a por él, ¿verdad? A por él o a por ella, es decir, eso suele ser así, ¿verdad? Pero no debería ser así, ¿vale? Entonces, o podemos tener muchas excusas, lo veremos luego, pero bueno, no es suficiente con decir, bueno, yo paso página, paso de todo. Cuando tú dices que no vas a contestar, que tú no vas a hablar con la persona, tú ya estás optando, tú ya estás dando una respuesta. Tú dices que no vas a dar respuesta, pero en realidad no dar respuesta también es una respuesta, ¿me explico? Por tanto, veamos eso. Ahora, hasta ahí podríamos decir que está muy bien, hasta ahí somos capaces. Pero, ¿qué pasa? La Biblia nos dice, no nos queda solamente con el pasar páginas, sino que nos dice que debemos expresar con amor y con palabras y con acciones y hacer el bien. ¿Qué os parece eso? Tela, ¿verdad? Podríamos decir que esta es una enseñanza radical y difícil. Algunas de nosotros me doy la enhorabuena a mí misma diciendo, bueno, no he devuelto mal por mal, pero cuidado, ahora el Señor me dice que no solamente no puedo devolver mal por mal, sino que me dice que tengo que hacer el bien, ¿verdad? Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tengo que pensar es que necesito la ayuda de Dios y por tanto tengo que orar. Porque por mis propias fuerzas no lo podré hacer de ninguna manera, ¿verdad? Por tanto, están las excusas estas, no, que empezó él, no, que empezó ella, no, que tiene que venir ella, no, que tengo que ir... Todas estas excusas que tan habitualmente hacemos. Vale, el poder de vencer al mal está en el Evangelio. Dice el texto, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? ¿Puede? No puede. Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Es decir, hacer el bien no nos es nato, es algo aprendido que podremos hacer si tenemos el Espíritu de Dios gobernando nuestra vida. Pero si no lo tenemos, olvídate, no hay solución en el mundo. Y si no, veamos cómo está el mundo, las guerras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, vamos adelante, por tanto, vamos a ver el apartado final. Por tanto, hemos dicho, recordamos, el poder, el poder de vencer al mal está en el Evangelio. Vale, vamos ahí y vamos a ver que solo Dios está cualificado, ¿verdad?, para ver la situación, ¿verdad? Y en un sentido, si tú o yo somos de estos que estamos con resentimiento y con venganza, quiere decir que estamos asumiendo el papel de Dios y no se nos es permitido ponernos en el lugar de Dios de ninguna manera. Por tanto, solo Dios está cualificado para hacerlo, ¿verdad? En un sentido, nosotros sabemos que somos imperfectos y nosotros sabemos que nosotros también merecemos el juicio de Dios por nuestro pecado, ¿verdad? Por tanto, nosotros sabemos que solamente Dios está cualificado. Vamos a ver que solo Dios sabe lo suficiente y Él es el único que puede juzgar y sabe todo lo que la otra persona ha pasado, ha hecho, le merece o no le merece. Pero yo no puedo saberlo,
¿verdad? Esto es lo que tengo que entender. Y por último, y lo más importante, Jesús cargó con el juicio de Dios en la cruz. Por tanto, si leemos el texto de Romanos 5, 6, 10, de 6 a 10, se nos dice que se nos perdonó cuando nosotros éramos enemigos. Con más razón, ahora que somos amigos de Dios, Dios nos va a dar la fortaleza para poder revertir estas situaciones que nos son difíciles a todos, ¿verdad? No hay nadie que no le cueste esto. Por tanto, podemos decir que si debes amar a tus enemigos, ¿cuánto más debes amar a tu esposo o a tu esposa, a tus familiares, aunque te han hecho daño? Sobre todo cuando están enfadados, ¿cuánto más tenemos que amar al hermano o a la hermana, ¿verdad? Y traer a la mente, como dice Filipenses, todo el bien que nos han hecho, ¿verdad? Considerarlo para que pensemos, ¿verdad? Y la paz de Dios venga a nuestro corazón, vital. No vivamos con ira en ningún lugar. Vamos a ver ahora que pagar mal por mal es ser vencidos por el mal. Por tanto, como os he dicho antes, yo he estado en Suiza, y Suiza es un país neutral. Pero, es decir, neutral quiere decir que se lava las manos como Pilatos. Pero, muy bien, pero resulta que en eso no podemos ser neutrales. Así que vamos a repetir un poquito la jugada. Si decidimos pagar mal por mal, nos tomamos la venganza, ¿verdad? Como entonces, es decir, obramos con maldad, entonces estas son reacciones, hemos dicho que son incorrectas. Por tanto, ¿qué vamos a lograr con esto? Muy importante. ¿Habremos cedido al mal? ¿Habremos sido absorbidos hacia su esfera de influencia? Una cosa muy importante, ¿verdad? Podemos generar una esfera de influencia negativa allí donde estamos, ¿verdad? Y habremos sido absorbidos por esta esfera y habremos sido derrotados, vencidos e incluso dominados. El mal te está dominando, te está controlando. ¡Wow! Vemos un poco la jugada, ¿verdad? El mal te está... Pero, lo negativo, pero si nos negamos a replicar y empezamos una ofensiva en la cual vamos a bendecir, ¿verdad? Vamos a perseguir y vamos a asegurarnos de que voy a pensar qué acciones de buena voluntad traigan paz a nuestra casa y de bien le voy a hacer al otro, ¿verdad? Entonces, y procuramos, por tanto, activamente, entonces, y si dejamos esta parte muy importante, dejar todo mi venganza, la ira, ¿verdad?, en las manos de Dios, y si amamos y servimos, dándole de comer, dándole de beber, dándole buenas palabras, si hacemos todo eso, lo que estamos haciendo es vencer el mal con el bien. Entonces habremos vencido al mal con el bien. Vamos un poquito con la misma idea para que no se nos quede bien clara. Me encanta la gente que repite un poquito, yo soy un poco, en fin, de repetir los conceptos. Entonces, en un sentido, si nosotros replicamos el mal, resulta que el mal lo doblamos, lo duplicamos. Es decir, al primer mal añadimos el segundo mal, ¿verdad? Por tanto, estamos haciendo que el mal, la cuenta del mal en el mundo, aumente. Ahora, si tú vas a hacer lo contrario, si respondemos al mal con el bien, lo que hacemos es que reducimos el mal en el mundo. ¿Somos conscientes que nuestras pequeñas vidas en este pequeño lugar tienen tanto impacto en el mundo? ¿Somos conscientes de lo que estamos viviendo? Es la pregunta en esta mañana. ¿Os podéis imaginar qué revolucionario sería que de verdad viviéramos este principio? Sería francamente, tendríamos todo esto lleno. No por la predicadora, ni mucho menos,
sino porque generaríamos amor y perdón, generaríamos el bien y nos vendría a todo el mundo, porque esto es lo que el mundo necesita, ¿verdad? Por tanto, ¿estamos dispuestos en esta mañana a reducir la cuenta del mal? Por tanto, si actúas bien, por tanto, vamos a ir si actuamos, pagar bien por mal, vencer el mal con el bien. Pagar el mal por el mal es ser vencidos por el mal. Pagar bien por mal es vencer al mal con el bien. La pelota, hermano querido y hermana, está en tu campo. ¿Tú tienes esta capacidad de aumentar el mal en el mundo o de disminuir el mal en el mundo? Tú tienes la capacidad de transformar el círculo donde tú vives. Y si vives en un ambiente de tensión, quiere decir que el Señor espera que tú seas el que des el primer paso. Esto no es ni más ni menos que lo que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros. Que el Señor nos ayude a esta tarea tan difícil.